Buenas, hoy hablaremos sobre redes informáticas. Las preguntas son: ¿qué es un switch y cómo se utiliza en la red? ¿Qué es una set point y cuál es su función? ¿qué es un firewall y cómo protege a la red? ¿Qué es un servidor y qué tipos existen? Bienvenido a Tecnocharla, un espacio donde exploramos las tendencias, noticias y desarrollos en el mundo de la tecnología. Cada episodio te lleva a un viaje fascinante a través del vasto universo digital. No importa si eres un entusiasta de la tecnología o simplemente estás interesado en entender mejor el mundo digital que nos rodea. Tecnocharla está aquí para informarte, inspirarte y entretenerte en cada episodio. Sintoniza y únete a la conversación tecnológica más emocionante del momento. ¿Qué es un switch y cómo se utiliza en la red? Un switch o computador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red formados lo que se conoce como una red de área local LAN y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet o técnicamente IE 802.3. La función básica de un switch es el de unir o conectar dispositivos en red. Es importante tener en claro que un switch no proporciona por sí solo conectividad con otras redes y obviamente tampoco proporciona conectividad con Internet. Para ello es necesario un router, función y principales características. Los dispositivos de interconexión tienen dos ámbitos de actuación en las redes telemáticas. En un primer nivel se encuentran los más conocidos, los routers, que se encargan de la interconexión de las redes. En un segundo nivel estarían los switch, que son los encargados de la interconexión de equipos dentro de una misma red, o lo que es lo mismo, son los dispositivos que juntan al cableado constituyen las redes de área local o LAN. En la actualidad, las redes locales cableadas siguen el estándar Ethernet, prácticamente el 100%, donde se utiliza una topología en estrella y donde el switch es el elemento central de dicha topología. En las principales versiones de Ethernet, la topología en estrella se implementaba con otros dispositivos conocidos como hubs. En la actualidad, los hubs se pueden considerar obsoletos y es importante tener en cuenta que, aunque extremadamente son muy parecidos, los switches tienen prestaciones muy superficiales a los hubs, por lo que si aún encontramos alguna red que utilice un hub, es muy recomendable sustituirlo por un switch. El switch es posiblemente uno de los dispositivos con un nivel de escalabilidad más alto. Existen switches de 4 puertos con funciones básicas para cubrir pequeñas necesidades de interconexión, pero también podemos encontrar switches con cientos de puertos y con unas prestaciones y características muy avanzadas. Características básicas de los switch. Los puertos son los elementos de switch que permiten la conexión de otros dispositivos al mismo, como por ejemplo un PC portátil, un router, otro switch, una impresora y en general cualquier dispositivo que incluya una interfaz de red Ethernet. El número de productos es una de las características básicas de los switch. Aquí existe un ámbito bastante amplio, desde los pequeños switch de 4 puertos hasta switch troncales que admiten varios cientos de puertos. El estándar Ethernet admite básicamente dos tipos de medio de transmisión cableados: el cable de par transado y el cable de fibra óptica. El conector utilizado para cada tipo lógicamente es diferente, así que otro dato a tener en cuenta es de qué tipo son los puertos. Normalmente los switch básicos solo disponen de puertos de cable de par transados, cuyo conector se conoce como RG45, y los más avanzados incluyen puertos de fibra óptica. El conector más frecuente, aunque no el único, es el de tipo SC. ¿Qué es un access point y cuál es su función? Access point traducido significa punto de acceso. Se trata de un dispositivo utilizado en redes inalámbricas de área local WLAN.
Red de área local inalámbrica es aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente cercanas, sin necesidad de cables. Estas redes funcionan a base de ondas de radio específicas. El access point entonces se encarga de ser una puerta de entrada a las redes inalámbricas en un lugar específico y para una cobertura de radio determinada. Para cualquier dispositivo que solicite acceder, siempre y cuando esté configurado y tenga los permisos necesarios. Características generales del access point. Permite la conexión de dispositivos inalámbricos a la WLAN como teléfonos celulares inteligentes, tablets, laptops y PDA e inclusive otros access point para aplicar las redes. También cuenta con un soporte para redes basada en el alambre LAN Local Area Network, que tiene un puerto RJ45 que permite interconectarse con switch inalámbrico y formar grandes redes entre dispositivos convencionales e inalámbricos. La tecnología de comunicación con que cuentan es a base de ondas de radio, capaces de traspasar muros. Sin embargo, entre cada obstáculo, esta señal pierde fuerza y se reduce su cobertura. El access point puede tener otros servicios integrados como expansor de rango y ampliar la cobertura de la red. Cuenta con un alcance máximo de cobertura, esto dependiendo del modelo, siendo la unidad de medida el radio del alcance, que puede estar desde 30 metros hasta más de 100 metros. Cuentan con una antena externa para la correcta emisión y recepción de ondas, así por ende una correcta transmisión de información. Función bridgehead o puente access point. Interconecta computadores y dispositivos cercanos entre sí. Provee de servicios de internet a los dispositivos. Funciona como puente entre router, switch y evita que se interrumpa la comunicación. Partes que conforman a un access point. Internamente cuenta con todos los circuitos electrónicos necesarios para la conexión inalámbrica. Externamente cuenta con las siguientes partes. Cubierta. Se encarga de proteger los circuitos internos y da estética al producto. Indicadores. Permite visualizar la actividad en la red. Antena. Recibe y envía la señal de manera más fiable. Conector RG45. Permite interconectar la red inalámbrica con una red basada en cables. Conector DC. Recibe la corriente eléctrica desde un aparato AC/DC necesaria para su funcionamiento. Conectores y puntos de access point. Los access points se encuentran diseñados para redes inalámbricas, pero también permiten la conexión a redes basadas en cable LAN, por lo que pueden conectar con el siguiente conector. Conector, características, imagen. Conector AC/DC introduce corriente directa transformada desde el enchufe doméstico por medio de un adaptador. RG45 es un conector de 8 terminales utilizado para interconectar equipos de cómputo. Permite velocidades de transmisión de 10, 100 y 1000 megabytes por segundo y es el más utilizado actualmente. ¿Qué es un firewall y cómo protege la red? Firewall, un contrafuegos o firewall en inglés, es una parte de un sistema o una red que está diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir limitar, cifrar, descifrar el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios. Los contrafuegos pueden ser implementados en hardware o software o una combinación de ambos. Los contrafuegos se utilizan con frecuencia para evitar que los usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a redes privadas conectadas a Internet, especialmente intranet. Todos los mensajes que entran o salgan de la Internet pasan a través del contrafuego, que examina cada mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad especificados. También es frecuente conectar al contrafuego a una tercera red, llamada zona desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que deben permanecer accesibles desde la red exterior. Un contrafuego correctamente configurado añade una protección necesaria a la red, pero que en ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad informática abarca más hábitos y más niveles de trabajo y protección. Tipos de contrafuegos, niveles de aplicación de pasarela.
aplica mecanismos de seguridad para aplicaciones específicas tales como servidores FTP y Telnet. Esto es muy eficaz, pero puede imponer una degradación del rendimiento. Circuito a nivel de pasarela. Aplica mecanismos de seguridad cuando una conexión TCP o UDP es establecida. Una vez que la conexión se ha hecho, los paquetes pueden fluir entre los anfitriones sin más control. Permite el establecimiento de una sesión que se origine desde una zona de mayor seguridad hacia una zona de menor seguridad. Contrafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes. Funciona a nivel de red nivel 3 de la pila de protocolos TCP/IP. Como filtro de paquetes IP, a este nivel se pueden realizar filtros según los distintos campos de los paquetes IP. Dirección, origen, destino, etc. A menudo en este tipo de contrafuegos se permiten filtrados según campos de nivel de transporte, nivel 4, como el puerto, origen y destino, o el nivel de enlace de datos, nivel 2, como la dirección MAC. Este es uno de los principales tipos de contrafuegos. Se considera bastante eficaz y transparente, pero difícil de configurar. Contrafuegos de capa de aplicación. Trabajan en el nivel de aplicación nivel 7, de manera que los filtrados se pueden adaptar a las características propias de los protocolos de este nivel. Por ejemplo, si se trata de tráfico HTTP, se pueden realizar filtrados según la URL a la que se está intentando acceder. Un contrafuego a nivel 7 de tráfico HTTP suele denominarse proxy y permite que los computadores de una organización entren en Internet de una forma controlada. Un proxy oculta de manera eficaz las verdaderas direcciones de red. Contrafuegos personales. Es un contrafuego particular de contrafuegos que se instala como software en una computadora, filtrando las comunicaciones entre dicho computador y el resto de la red. Se usa, por tanto, a nivel personal. Ventajas de un contrafuego. Establece perímetros confiables, protege de intrusiones. El acceso a ciertos segmentos de la red de una organización solo se permite desde máquinas autorizadas de otros segmentos de la organización o de Internet. Protección de información privada. Permite definir distintos niveles de acceso a la información de manera que en una organización cada grupo de usuarios definido tenga acceso solo a los servicios de información que les son estrictamente necesarios. Optimización de acceso identificada. Los elementos de la red internos y optimiza que la comunicación entre ellos sea más directa. Esto ayuda a reconfigurar los parámetros de seguridad. Limitaciones de un contrafuego. Las limitaciones se desprenden de la misma definición del contrafuego. Filtro de tráfico. Cualquier tipo de ataque informático que use tráfico afectado por el contrafuego por usar puertos TCP abiertos expresamente, por ejemplo, o que sencillamente no use la red, seguirá constituyendo una amenaza. La siguiente lista muestra algunos de estos riesgos. Un contrafuego no puede proteger contra aquellos ataques cuyo tráfico no pasa a través de él. El contrafuego no puede proteger de las amenazas a las que está sometido por ataques internos o usuarios negligentes. El contrafuego no puede prohibir a espías corporativos copiar datos sensibles en medios físicos de almacenamiento, discos, memorias, etc. y sustraerlas del edificio. El contrafuego no puede proteger contra los ataques de ingeniería social. El contrafuego no puede proteger contra los ataques posibles a la red interna por a través de archivos y software. La solución real está en que la organización debe ser consciente en instalar software antivirus en cada máquina para protegerse de los virus que llegan por cualquier medio de almacenamiento u otra fuente. El contrafuego no puede proteger de los fallos de seguridad de los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido. Hay que configurar correctamente y cuidar la seguridad de los servicios que se publiquen en Internet. Servidor. ¿Qué es un servidor? Un servidor es una computadora que transmite información a otra computadora llamada cliente en una red de computadores. Esta arquitectura se
servidores pueden proporcionar varias funcionalidades, a menudo llamadas servicios, como compartir datos o recursos entre varios clientes o realizar cálculos para un cliente. Un solo servidor puede servir a varios clientes y un solo cliente puede usar varios servidores. Un proceso cliente puede ejecutarse en el mismo dispositivo o puede conectarse a través de una red a un servidor en un dispositivo diferente. La función de un servidor es compartir datos, recursos y distribuir trabajo. Un servidor también puede servir a sus propios programas informáticos, dependiendo del caso. Esto podría ser parte de una transición de intercambio o simplemente una posibilidad técnica. Los servidores típicos son servidores de base de datos, servidores de archivos, servidores de correo, servidores de impresión, servidores web, servidores de juegos y servidores de aplicaciones. Servidores de aplicaciones. Los servidores alojan los backends de las aplicaciones a los que se conectan y utilizan los clientes de los usuarios de la red. Estos servidores no necesitan ser parte de la World Wide Web, cualquier red local servirá. Servidor de catálogo. Mantiene un índice o tabla de contenidos de información que se puede conectar en una gran red distribuida, como computadoras, usuarios, archivos compartidos de servidores de archivos y aplicaciones web. Los servidores de directorio y los servidores de nube son ejemplos de servidores de catálogo. Servidor de juego permite que varias computadoras o dispositivos de juego jueguen videojuegos multijugador. Servidor web. Aloja páginas web. Un servicio web es lo que hace posible la World Wide Web. Cada sitio web tiene uno o más servidores web. Además, cada servidor puede alojar varios sitios web. Servidor de archivos. Comparte archivos y carpetas, capaces de almacenamiento para guardar archivos y carpetas, o ambos, a través de una red. Servidor de correo. Hace posible la comunicación por correo electrónico de la misma manera que una oficina de correo hace posible la comunicación por correo postal. ¿Cómo funciona? Los sistemas cliente-servidor suelen implementarse con mayor frecuencia mediante el modelo solicitud-respuesta. Un cliente envía una solicitud al servidor que realiza alguna acción y envía una respuesta al cliente, normalmente con un resultado o acuse de recibo. Designar a una computadora como server de clase servidor implica que está especializada para ejecutar servidores en uso. Esto a menudo implica que es más potente y confiable que las computadoras personales externas, pero alternativamente los grandes clústeres de computación pueden estar compuestos por muchos componentes de servidor relativamente simples y reutilizables. Muchas gracias por escucharnos, te esperamos en la próxima.